Espero que estén bien. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar, hacer un taller de insulinización de parte del doctor Andrés Martínez, quien es residente de medicina interna de la Universidad del Bosque en Fundación Santa Fe, y nos va a estar acompañando el doctor Arias, quien es médico internista de la fundación. Bueno, muy buenas noches para todos. Primero quiero confirmar si están viendo mi pantalla y si me están escuchando bien. Sí, señor. Bueno, entonces para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Felipe Martínez López, soy médico egresado de la Universidad del Bosque y actualmente soy residente de primer año de medicina interna. Antes de empezar, quiero agradecer por la invitación que me hizo el grupo de interés de medicina interna de la Universidad de los Andes. Quiero pues felicitarlos por el trabajo que están haciendo e invitarlos a seguir con esta labor, que a pesar de que sean espacios extracurriculares, esos espacios extracurriculares nutren bastante. Entonces los quiero felicitar. Entonces, ahora sí, ya como para hablar un poco, hoy quise traer a colación un taller pequeño de insulinización. Realmente es algo muy práctico, pero necesito pues que me colaboren todos para poderlo hacer como más dinámico y pues la idea es que participemos entre todos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me pueden interrumpir sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, inicialmente, pues vamos a tener un caso clínico que va a ser nuestro paciente, que es don Ramiro. Don Ramiro es un paciente de 73 años de edad con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 diagnosticado hace 14 años. Él está en tratamiento ambulatorio con metformina de 1000 miligramos cada 12 horas, dapagliflozina, semaglutida y rosuvastatina. Entonces, pues un recorderis pequeño, pues para los estudiantes, la metformina, pues su iguanida, el ISGLT2, el análogo del GLP-1 y nuestra estatina. El peso de nuestro paciente era de 70 kilogramos y teníamos pues unos paraclínicos en ese momento que tenía una glicosilada del 9%, una glucosa sérica de 180, una creatinina en 1.3, un BUN en 48 y una microalbuminuria en 330 y un LDL en 98. Entonces, antes de continuar, no sé si alguien me puede ayudar o qué piensan de estos laboratorios, qué considerarían que podíamos hacer con este paciente. No sé si Nicole o Valentina o alguien del grupo de interés, qué piensa de estos laboratorios. Buenas noches. El paciente definitivamente tiene una diabetes que no está controlada, no está en metas esa hemoglobina glicosilada y pues la glicosilada revisa 3 meses antes, como 2.5 meses antes, entonces lleva tiempo descuadrado. Tiene un BUN elevado, una creatinina que está por encima del límite superior para la edad, no sé cuánto es la tasa de filtración glomerular, pero parece que la diabetes ya tiene consecuencias renales para el caballero. Y el Sí, LDL, dado que es una diabetes diagnosticada hace bastante tiempo, tampoco está en metas. Creo que la meta de él es 55, si no estoy mal, o menor a 70, no estoy seguro. es muy bien, se hacían es por debajo de 70, listo en este caso. Pero de acuerdo, entonces tenemos una hemoglobina glicosilada fuera de metas. Recordar que pues la glicosilada va a depender también como de la edad y de los antecedentes que tengan nuestros pacientes. En este caso, pues realmente es un paciente que es muy funcionable y aparte, pues por ahora simplemente nos han dicho que tiene un antecedente de diabetes, entonces pues lo ideal es llevarlo por debajo pues de 7 o inclusive pues si uno es muy estricto está por debajo de 6.5, ¿listo? Pero de acuerdo, muy bien. Entonces, pues... Ya, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Pues ya tenemos un tratamiento con metformina, tenemos un tratamiento ya con nuestro ISGLT2 y tenemos el tratamiento con un análogo del GLP-1. Entonces, pues lo que debemos hacer en ese caso, pues es iniciar insulinoterapia, ¿cierto? Sin embargo, pues más de uno probablemente puede estar como asustado porque ¿cómo vamos a iniciar la terapia con insulina? Pero pues la idea es para eso este taller. Entonces, como un pequeño recorderis, realmente traje como esta imagen como para recordar que nosotros tenemos una producción de insulina basal que va a estar durante las 24 horas y vamos a tener tres picos de insulina que se van a producir tanto con nuestras tres comidas principales, ¿cierto? Sin embargo, los pacientes que tengan algún déficit de células beta
o que no haya, perdón, o que no haya o que no puedan producir la insulina, pues nosotros tenemos que suplementarla y por eso es que nosotros tenemos diferentes esquemas que ya más adelante vamos a verlo y la idea es que nosotros lo hagamos lo más fisiológico posible. ¿Listo? Entonces, nosotros antes de iniciar la terapia con insulina debemos saber cuáles son las características farmacológicas ideales de las insulinas. ¿Listo? Entonces, hablando de la insulina basal realmente es la que me va a dar el pico estándar de las 24 horas, ¿cierto? Entonces, las características que debe tener nuestra insulina basal va a ser que, primero, que no vaya a tener ningún pico de las 24 horas. Segundo, que tenga una duración que sea estable, larga, mínimo 24 horas. Y lo otro importante que debemos tener en cuenta y que para que unas lo tengan como todos en mente, la insulina basal, el objetivo sí va a ser controlar la glicemia en ayunas, ¿listo? Lo otro va a ser pues las insulinas prandiales, que realmente el objetivo pues va a ser controlar las glicemias postprandiales y aquí pues vamos a tener las diferentes características que debe ser una insulina de acción rápida, ¿cierto? Que tenga un pico de acción entre los 30 y 90 minutos, otro pico que sea pues de corto tiempo de acción, de una duración de máximo a 3 a 4 horas. ¿Listo? Acá es muy importante que quiero aclarar que dice que es el inicio de acción rápido de 5 a 15 minutos. Por eso, cuando nosotros escojamos un esquema basal bolo, que ya ahorita lo vamos a ver, o un esquema basal plus, eh, la insulina prandial la debemos siempre decirle al paciente que se la vamos a administrar cuando él tenga el plato de comida servido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues si nuestro paciente no va a comer, pues podemos generar una hipoglucemia. ¿Listo? Entonces, para hablar, vamos a hablar de qué tipos de insulinas tenemos. Entonces vamos a tener unas insulinas que van a ser las humanas y las análogas. Tenemos insulinas humanas que van a ser la cristalina, que era lo que antiguamente nosotros usábamos como los bolos, y la NPH, que era la que usábamos como si fuera una insulina basal. ¿Listo? Posterior a eso ya se crearon diferentes tipos de insulina que ya son análogas, que vamos a tener tanto de acción rápida como de acción prolongada, que las de acción rápida son las que nosotros vamos a usar para los bolos de insulina, ¿listo? Que es decir, las de corta acción, que va a ser el Lispro, el Aspar y la glulicina, y la de acción prolongada, que vamos a tener de dos tipos, la de primera generación y las de segunda generación. Ahorita voy a aclararles un poquito la gran diferencia de la primera generación y la segunda generación. Sin embargo, la diferencia más importante es que la de segunda generación primero va a tener una vida larga, una vida media más larga, perdón, y lo segundo es que me va a tener menos riesgo de generar mi hipoglucemia. ¿Listo? Entonces, como les había dicho al inicio, lo que nosotros tenemos que buscar en las insulinas basales es que no me tengan pico, ¿cierto? Entonces, como pueden observar, la NPH tenía pico de 4 a 6 horas y la duración, pues no nos alcanzaba a las 24 horas, por eso antiguamente nos tocaba usar la NPH cada 12 horas, ¿listo? Pero teníamos el problema de que me generaba un pico, por lo cual eh, no era tan viable, tan fisiológico lo que nosotros buscábamos en este caso. Entonces, por eso, como pueden observar, tenemos tanto las insulinas análogas como el Detemir, la Glargina U100 y las de segunda generación, que ellas no tienen pico y pueden tener una duración realmente que es bastante extensa comparada con la NPH. Y si ustedes observan las de segunda generación, que es la Glargina U300 y la de Gludec, van a tener una duración de 37 a 42 horas. ¿Listo? Por lo cual podemos nosotros usar, de acuerdo a las características previas que les dije, podemos usar una insulina ideal, podría ser la de Termir, la Glargina U100, la U300 o la de Gludec. En cuanto a las prandiales, realmente tenemos que la insulina regular, que era la que usábamos previamente, pues tenía un pico realmente muy largo, mientras que las que ya nosotros usamos ahorita, las análogas, las de corta acción, podemos observar que el pico sí va a ser de 1 a 2 horas y pues la duración realmente va a ser una duración corta, ¿listo? Y también el inicio, como les comenté, pues va a ser un inicio muy rápido, por lo cual siempre la recomendación que les había comentado de cuando nuestro paciente se vaya a aplicar el bolo, que tenga la comida al frente de él, ¿listo? Para evitar el riesgo de hipoglucemia. Entonces, ya conociendo un poco los tipos de insulina, vamos a ver qué pacientes o cuáles van a ser los criterios para iniciar una terapia con insulina, ¿listo? Entonces, pues sí o sí, pues los pacientes diabéticos mellitus tipo 1, sí o sí, pues tienen que estar con terapia con insulina. Los pacientes diabéticos
tipo 2 que presenten ya sea una glucemia por encima de 300, ¿cierto? O que tengan una hemoglobina glicosilada por encima de 10, o que adicionalmente tengamos una hemoglobina glicosilada por encima de 9 y que tenga síntomas de déficit de célula beta, que puede ser polipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, sí o sí debemos iniciar la terapia con insulina. ¿Listo? La otra indicación es pacientes que tengan su diabetes mellitus tipo 2, que están en terapia con antidiabéticos orales y que persistan con una hemoglobina glicosilada fuera de metas, por encima de 8. También tendríamos criterios para iniciar terapia con insulina. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuáles pacientes vamos a darle la terapia con insulina. Ahora la pregunta que nos debemos hacer es con qué insulina vamos a iniciar. Si vamos a iniciar con bolos o si vamos a iniciar con insulina basal. Entonces realmente pues traje pues estos dos estudios que básicamente lo que nos muestran, como pueden ver en la gráfica, es que entre más niveles de hemoglobina glicosilada altos tengamos, van a estar correlacionados es con la hiperglicemia del ayuno, pues, de antes del desayuno, mientras que la hipoglucemia postprandial no tiene como tanto impacto sobre la hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije al inicio de la charla que la insulina basal es la que me va a dar, la que me va a impactar sobre la glicemia en ayunas? Por ende, nosotros debemos iniciar la insulina basal. ¿Listo? Claros hasta ahí, ¿cierto? Igual como les dije en un inicio, si tienen dudas o preguntas me pueden interrumpir sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ahora pues traje a colación este reporte de Cochrane, que básicamente pues nos va a mostrar que cuál tipo de insulina, pues ya sabemos que es basal, ahora qué tipo de insulina pues nos recomienda que nosotros debemos usar. Entonces, se, se demostró que hubo una comparación entre la glargina U100, que es una insulina análoga de primera generación, versus nuestra NPH, en donde se evidenció que nos recomiendan que debemos usar pues la glargina U100. ¿El por qué? Porque vamos a tener menos riesgos de eventos de hipoglucemia, ¿cierto? Acá nos la reduce cerca del 22% comparado con la insulina NPH, en donde debemos tener en cuenta que la hipoglucemia la podemos dividir en tres niveles, ¿cierto? El primer nivel es una glicemia por debajo de 70. El segundo nivel es una glicemia por debajo de 54 y el tercer nivel es independientemente de la glicemia que tengamos, pero que tenga alteración del estado de conciencia o que requiera de ayuda de terceros. ¿Listo? Entonces acá nos muestra que me va a reducir la hipoglucemia nivel uno cerca de un 22% comparado con la NPH. Por ende, nos da un mayor beneficio usar insulinas análogas. ¿Listo? En cuanto a esta imagen es algo muy similar, sin embargo, pues acá ya estamos evaluando el riesgo de la hipoglucemia nocturna de nivel 2, comparado pues la glargina U100 versus la NPH, que nos reduce cerca del 26%. ¿Listo? Entonces ya sabemos que por ahora vamos a iniciar terapia con insulina basal y en lo posible pues que sean análogas, ¿cierto? Posterior a eso, vamos a mirar hay evidencia en que si hay evidencia en que podamos usar una insulina de segunda generación o de primera generación, tenga algún mayor beneficio si usar una o la otra. ¿Listo? Entonces salió este estudio. Este estudio básicamente evaluó el uso de la insulina de Gludec versus la glargina U100, es decir, de Gludec, recordar que es una insulina de segunda generación, versus nuestra mamá de la insulina, que es una insulina de primera generación, en donde se evidenció en cuanto a los efectos de hipoglucemia, tenía una disminución cerca casi de hipoglucemias sintomáticas nocturnas de cerca del 25% con una P estadísticamente significativa. Por ende, nos dicen que sería ideal, si lo tenemos a nuestra disposición, usar insulinas de segunda generación. ¿Listo? Otro estudio que fue el de básicamente también me muestra la seguridad
pues de usar también el Degludec versus nuestra glargina U100, y también acá es algo muy similar donde nos muestra que los riesgos de hipoglucemia severa tenía una reducción del 27% al usar Degludec versus la glargina U100. ¿Listo? Entonces son más estudios que me hablan a favor del uso de las insulinas de segunda generación. ¿Listo? Eh, Este es otro estudio que ya no es con el de Gluet, sino también con la Glargina U300, que también nuestra Glargina U300 es una insulina de segunda generación versus la Glargina U100, en donde se evidenció era que el uso de la glargina U300 me reducía más la hemoglobina glicosilada y adicionalmente teníamos menos episodios de hipoglucemia. ¿Listo? Entonces, como les dije, ¿qué insulina basal vamos a usar? Si lo ideal sería preferir insulinas análogas, ¿cierto? Y en caso dado de que podamos tener tanto las insulinas análogas de primera generación y las de segunda generación, vamos a usar las de segunda generación por el menor riesgo de hipoglucemias, como se los acabé de comentar por los estudios previamente dichos. ¿Listo? Entonces, ahora ya sabemos que es con insulina basal, que sea análoga, que sea pues de primera o de segunda, si es posible la segunda. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar la terapia con insulina? Entonces, vamos a iniciar la terapia con insulina. Si uno es muy estricto, nos dicen que de 0,1 a 0,2 unidades por kilogramo día, ¿cierto? Sin embargo, por efectos prácticos, y realmente a veces uno se le puede pasar que 0,1, que para multiplicar, lo que sea, más bien uno fácil va a iniciar 10 unidades al día, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con 10 unidades. Ven que por acá dice como que escribieron algo. No sé. Bueno, no sé, no puedo revisar. Bueno, si tienen preguntas, pueden abrir el micrófono sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, vamos a iniciar la terapia con insulina con 10 unidades al día. ¿Listo? Pero más que iniciar la terapia con insulina, lo que nosotros debemos aprender es aprender a titular, ¿listo? Porque iniciarla pues no es tan complejo, ¿listo? Le iniciamos 10 unidades, pero lo importante es titularlo, porque como pueden ver en este estudio, que realmente fue un estudio de que se hizo en Europa, en 5 países europeos, durante 5 años, en donde se mostró que a los 3 meses de haber iniciado la terapia con insulina, cerca del 79% todavía persistía fuera de metas, y pues lo más lamentable es que cerca de 2 años todavía persistían el 72% de la población. Persistía fuera de metas, ¿listo? ¿Y esto se debe a qué? Porque nosotros no sabemos titular la dosis de la insulina. Entonces, ¿cómo la vamos a titular? ¿Listo? Lo primero para saberla titular es conocer cuál es el objetivo de las glucometrías de nuestros pacientes en ayunas, ¿listo? Entonces, en ayunas, nuestros pacientes van a tener el objetivo de tener una glucometría entre 80 a 130. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el promedio de 3 días. ¿Listo? Pila, son 3 días, no solo uno, sino 3 días. Y de acuerdo al promedio de la glucometrías, vamos a determinar si vamos a incrementar o a disminuir la dosis de nuestra insulina. Entonces, si el promedio de 3 días va a estar entre 80 y 130, vamos a dejar la dosis igual, mientras que si tenemos un promedio por encima de 130, vamos a incrementar 2 unidades, ¿listo? De la insulina basal. Un ejemplo, si nuestro paciente está con 10 unidades, ¿cierto? Que se le iniciamos muy juiciosos, le hacemos glucometrías, pues él nos va a traer glucometrías entonces empieza el primer día, estaba en 140, el segundo día 150 y el tercer día, no sé, 142. El promedio de esos tres va a ser por encima de 130, por ende le debemos incrementar 2 unidades a nuestra insulina basal, ¿listo? Si por el contrario la glucometría en ayunas de nuestro paciente va a estar por debajo de 80, debemos disminuir 2 unidades. ¿Listo? ¿Claro eso está ahí? Entonces ya como... no. Entonces, otra pregunta que uno se puede cuestionar es, ¿qué vamos a hacer con los antidiabéticos orales? ¿Listo? Acá es muy importante que lo que nos dicen es que con las sulfonilurias debemos
evitarlas. ¿Por qué? Porque recordemos que es un medicamento que nos genera hipoglucemia. ¿Listo? Las tiazolidionas realmente también nos dicen que en lo posible tratar de evitarlas o reducirle la dosis inicial pues de nuestra insulina. La metformina la podemos continuar sin ningún inconveniente. Los análogos del GLP-1 los debemos continuar e inclusive hay insulinas que son combinadas, que vienen directamente ya combinadas con el análogo del GLP-1. ¿Listo? Un ejemplo puede ser la insulina Sultofi, que es de Gluec más liraglutid. ¿Listo? La de Gluec, que es la insulina de segunda generación, y la liraglutid es nuestro análogo del GLP-1. Lo otro, pues los inhibidores de la dipeptidiltransferasa los podemos usar y los ISLT2 los podemos usar. Acá quiero hacer una pequeña aclaración que debemos recordar que nosotros no debemos usar concomitantemente tanto los análogos del GLP-1 con los inhibidores de la dipeptidiltransferasa realmente como por el mecanismo de acción. ¿Listo? Entonces ya volviendo a nuestro caso, como nos había dicho Sebastián, si no estoy mal, eh, entonces, de acuerdo con él, habíamos incrementado la dosis de la estatina porque estábamos con un LDL fuera de metas y muy juiciosos le iniciamos nuestra insulina con 10 unidades y estábamos en un hospital de, no sé, de cuarto nivel que afortunadamente teníamos las dos opciones. Entonces podemos dar nuestro tratamiento con la insulina de segunda generación, ¿listo? Entonces, después nuestro paciente nos va a traer estas glucometrías, ¿listo? Entonces no sé si alguien del público, alguien del grupo de interés o alguien que me quiera ayudar que piensa de estas glucometrías, cuál sería el plan a seguir o qué piensa. Pues las glucometrías están fuera de metas, Listo. porque pues la meta es 130 habías dicho, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, pues de acuerdo con eso, habría que aumentarle 2 unidades. Excelente, muy bien, Valentina. Entonces, de acuerdo contigo, nosotros le hicimos el aumento a 12 unidades, ¿listo? ¿Cómo siguen las glucometrías todavía? Buenas noches. Siguen fuera de metas, entonces pues pensaría en agregarle otras dos. Excelente, muy bien, listo. Entonces le seguimos aumentando nuestra insulina basal hasta que ya lleguemos a, pues, a una meta de nuestro paciente que sería por debajo de 130, como podemos observar acá, ¿listo? Entonces ahora la otra pregunta que nos debemos hacer es ¿hasta qué dosis vamos a titular? ¿Listo? O si es que podemos titular hasta 100 unidades, 200 unidades, lo que sea. Entonces va a haber un concepto que nosotros debemos tener en cuenta que es la sobrevasalización, ¿listo? Que la sobrevasalización básicamente para fines prácticos va a ser siempre la mitad del peso de nuestro paciente. ¿Listo? Es decir, si nuestro paciente pesa 80 kilogramos, lo máximo que le podemos colocar de insulina basal va a ser 40. ¿Listo? Ya colocarle más de 40, los estudios han mostrado que no hay eficacia ni evidencia en disminución de hemoglobina glicosilada y aparte sí me pueden llegar a generar hipoglucemias. ¿Listo? Entonces sería una mala práctica médica colocarle más del 0,5 unidades de insulina a nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro primer concepto de la sobrevasalización. Lo segundo es que nuestro paciente aún persista eh, con ¿con quién? Con una hemoglobina glicosilada fuera de metas, a pesar de que las glucometrías en ayunas estén en metas. ¿Listo? Es decir, que nuestro paciente Ramiro, como bien juicioso, le empezamos a titular la dosis de la insulina, la titulamos hasta 14, 16 unidades, ya llegó a metas de 130, le hacemos nuestro control de hemoglobina glicosilada después a los 3 meses, pero todavía aún persiste fuera de metas, entonces deberíamos considerar si hay que hacer alguna intensificación de nuestra terapia. ¿Listo? Entonces, ¿con qué vamos a intensificar nuestra terapia? Lo vamos a intensificar con insulina de corta acción. ¿Listo? Entonces, la insulina de corta acción básicamente la vamos a iniciar con la comida principal de nuestro paciente. ¿Listo? Por lo general, nosotros la colocamos con el almuerzo porque pues es la comida principal. Sin embargo, pues si el paciente nos dice que es con el desayuno o su cena, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Lo ideal es que le vamos a colocar la dosis inicial del 10% de la insulina basal. Sin embargo, pues para fines prácticos, que a veces uno se le puede olvidar que cuánto era el porcentaje de la insulina basal para iniciarle, podemos iniciarle 4 unidades. ¿Listo? Acá
ya va a variar el objetivo, porque acuérdense que el objetivo de la glucometría en ayunas va a ser de 80 a 130. Sin embargo, ya el objetivo de las glucometrías postprandiales, es decir, de cualquier comida, va a ser de 140 a 180. ¿Listo? Y la titulación también se puede hacer tanto por uno o por dos unidades. Sin embargo, pues acuérdense que las insulinas de corta acción sí me pueden generar hipoglucemias, por lo cual debemos tener un poco más cuidado con ellas. ¿Listo? Entonces, volviendo acá con nuestro caso, estamos con don Ramiro. Entonces, muy juiciosos, nosotros le enseñamos a titular la insulina a don Ramiro, que sería lo ideal. Entonces, don Ramiro, muy juicioso, aprendió, se tituló la insulina hasta 35 unidades. Lo máximo que podíamos darle de la insulina basal era 35 unidades porque el peso de él era 70, porque si no ya hablaríamos de una sobrevasalización y pues vamos a tener unos paraclínicos de control que él nos trae a nuestra consulta. ¿Listo? Entonces, nosotros estamos en consulta externa, nos trae con una hemoglobina glicosilada que está fuera de metas, ¿cierto? Me trae adicionalmente una glucosa basal que está en 116, una creatinina pues que ahí va en 1,4, una microalbuminuria que está en 360 y un LDL en 167. ¿Listo? Entonces, aún persiste nuestro paciente fuera de metas con la hemoglobina glicosilada, a pesar de que su glucosa basal para él estaría bien, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué debemos hacer? Pues debemos, pues inicialmente, pedirle a nuestro paciente que en lo posible se tome, pues, glucometrías, ¿cierto? En diferentes tiempos del día, que puede ser antes del desayuno, 2 horas después del desayuno, antes del almuerzo, 2 horas después del almuerzo, antes de la cena y 2 horas después de la cena, para evaluar los registros que tiene nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, acuérdense que la meta después del desayuno va a ser de 140 a 180. ¿Listo? Entonces, si uno es muy estricto, podemos observar que 2 horas después del almuerzo nuestro paciente va a tener como los mayores picos, ¿cierto? Entonces, podemos decir que vamos a intensificar la terapia de insulina con una insulina de corta acción y probablemente vamos a colocar un esquema que se llama un esquema basal plus. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que solamente le vamos a colocar un bolo, ¿listo? Si fuera que le vamos a colocar bolo tanto en el desayuno, almuerzo y cena, se va a llamar un esquema basal bolo, ¿listo? Entonces, en este caso le vamos a colocar un esquema basal plus, ¿listo? ¿Cuál va a ser el esquema basal plus? Va a ser de 35 unidades de nuestra insulina basal, que era nuestra Glargina U300, ¿listo? Y le vamos a iniciar el bolo de 4 unidades, ya sea Lispro, Aspar, Lulicina, la que ustedes quieran, ¿listo? Entonces, acá va a pasar lo mismo, ¿cierto? Vamos a tener, le iniciamos nuestra terapia con insulina, posteriormente pues nos traen las glucometrías y vamos a determinar si debemos aumentar o disminuir la dosis de la insulina de corta acción, ¿cierto? Entonces, la de corta acción, como les dije, la meta va a ser de 140 a 180. Si tenemos igual 3 glucometrías en promedio por encima de 180, pues debemos tanto incrementar el bolo, ¿cierto? Es decir, si estábamos en 4 unidades, incrementarlo a 5 unidades. Si uno es más paulatino, si uno quiere, pues podría incrementarle de una de las 2 unidades. Sin embargo, acuérdense que pueden generar hipoglucemia las insulinas de corta acción. ¿Listo? Entonces, acá muy juiciosos, le incrementamos la dosis de la insulina de bolo a 5 unidades. ¿Listo? Pueden observar que ya realmente las glucometrías vienen un poco mejor. ¿Listo? Entonces, posterior a eso, ya don Ramiro vuelve con control con nosotros después de 6 meses. Ya tenemos una hemoglobina glicosilada que estaba en 7,2 y tenía una glucosa basal en 106. ¿Listo? Entonces nos trae estas glucometrías que, como ustedes pueden observar, las de antes del desayuno, pues realmente está un poco fuera de metas, ¿cierto? Tenemos unas glucometrías de 3 AM que yo ahorita les explico por qué es importante realizarlas. Tenemos unas postprandiales que realmente, pues, si uno es juicioso en sacar el promedio, por lo general eh, va a estar por debajo de 180. Y algo que nos llama mucho la atención acá son las glucometrías 2 horas después de la cena, ¿listo? Que vamos a tener unas glucometrías que muestran episodios de hipoglucemia y probablemente una hipoglucemia ya a nivel 2 o inclusive si estuviera sintomático podríamos hablar de una hipoglucemia a nivel 3, ¿listo? Entonces,
Acá la propuesta que nosotros deberíamos hacerle a don Ramiro, primero sería incrementarle la dosis de la insulina basal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si observan las glucometrías en ayunas están fuera de metas, podríamos incrementarle a la insulina basal, es decir, veníamos con glargina de 28, se le incrementamos a 30, ¿cierto? Y lo otro, como pueden observar, veníamos con bolos 7, 7, 10 y lo que más nos preocupaba era pues la hipoglucemia que estaba haciendo nuestro paciente en la cena, por lo cual le vamos a disminuir la dosis de ese bolo. ¿Listo? Algo muy importante también es educar a nuestros pacientes de cómo se deben tomar las glucometrías. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues también no es muy viable decirle a nuestros pacientes que todos los días se estén chuzando 6 veces, 7 veces. ¿Por qué? Porque si no, pobre pulpejos de nuestros pacientes. ¿Listo? Obviamente, si ellos tienen la oportunidad de tener un dispositivo de automonitoreo, que es el Freestyle, que básicamente es un dispositivo que se coloca en el brazo, que vamos a tener un registro continuo de nuestra glucosa, pues si no tenemos la oportunidad de tenerlo y nos toca con el glucómetro, pues lo ideal es también ser conscientes de nuestro paciente y podemos decirle a nuestro paciente que, digamos, el día lunes solamente se tome la glucometría, obviamente si estuviera en un esquema basal bolo, ¿listo? Acá estoy hablando como si tuviéramos el esquema completo, es decir, la insulina basal y los 3 bolos de desayuno, almuerzo y cena, ¿listo? Entonces, la idea es que le vamos a pedir el favor a nuestro paciente que se tome las glucometrías, un ejemplo, el día lunes antes del desayuno, 2 horas después del desayuno, el día martes antes del almuerzo, 2 horas después del almuerzo, el miércoles antes de la cena y 2 horas después de la cena. Y es importante y relevante que de vez en cuando nuestros pacientes se tomen una glucometría a las 3 de la mañana. ¿Listo? ¿Por qué a las 3 de la mañana? Porque hay algo que se llama el fenómeno de Alba y el efecto de Somogy. ¿Listo? Básicamente esa glucometría es muy importante porque a veces nosotros, nuestros pacientes nos traen el registro de glucometrías y nos traen una glucometría en ayunas que está fuera de metas, un ejemplo, en 150, recordando que lo normal es de 80 a 130, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pues está en 150, hay que aumentarle la insulina basal, ¿cierto? Sin embargo, hay algo que es el fenómeno de Alba, que básicamente el fenómeno de Alba es que a las 3 de la mañana nuestro paciente está igual con una glucometría fuera de metas, ejemplo, no sé, 133, y a las 6 de la mañana cuando él se la tome está en 160. Es decir, en este caso, pues tocaría aumentar la dosis de la insulina basal, ¿cierto? Si por el contrario tenemos el efecto de Somogy, que básicamente el efecto de Somogy es que nuestro paciente a las 3 de la mañana o sea, vamos a tener igual. A las 6 de la mañana vamos a tener una glucometría de 150, ¿cierto? Pero acá la diferencia es que él se va a tomar la glucometría a las 3 de la mañana y la glucometría a las 3 de la mañana va a estar en 40, ¿listo? Que está en una hipoglucemia. Y lo que están haciendo es que las hormonas contrarreguladoras, llámese cortisol, llámese hormona de crecimiento, etcétera, me va a hacer un efecto protector y me va a generar una hiperglicemia falsa, por decirlo así, a las 6 de la mañana, ¿cierto? Es decir, que en este caso, si nosotros le incrementamos más la dosis de la insulina basal, vamos a perpetuar que esa hipoglucemia a las 3 de la mañana sea más franca y por ende no vamos a hacer nada porque igual por las hormonas contrarreguladoras me va a generar una glicemia elevada en horas de la madrugada. ¿Listo? Por ende, en este caso, deberíamos es disminuirle la dosis de la insulina basal, ¿sí? ¿Sí quedó claro ese concepto? Si tienen dudas, me cuentan, por favor, ¿listo? Entonces, algo importante también son los sitios de aplicación, ¿listo? Recordar que tenemos tantos sitios de aplicación, tanto en la parte posterior como anterior. También las agujas que dependen también del perímetro adiposo de nuestros pacientes, pero lo más importante es que nosotros debemos educarlos y evitar que ocurra esto, que esto se llama la lipodistrofia, ¿listo? Nosotros debemos pedirles el favor a los pacientes que por favor roten la aplicación de la dosis de insulina para evitar esos acúmulos de insulina que no se absorben, que es la lipodistrofia. ¿Listo? Entonces, esto era el manejo de insulina en paciente de consulta externa. ¿Listo? Ya hablando, ya muy rápido, también como por cuestiones de tiempo, en cuanto al manejo en el hospital,
debemos tener en cuenta que los medicamentos orales no son útiles en el ámbito hospitalario. Por ahí habían salido unos estudios de los inhibidores de la dipeptidiltransferasa. Sin embargo, pues la recomendación es que no debemos usar los antibióticos orales en el ámbito hospitalario. Lo otro es, nosotros debemos determinar cuándo vamos a dar terapia con insulina, ¿listo? Entonces vamos a dar terapia con insulina en un ámbito intrahospitalario cuando tengamos por lo menos dos glucometrías o un valor sostenido de una glicemia por encima de 180 miligramos sobre decilitro, ¿listo? Ahí es importante también que los pacientes que tengan glucometrías por encima de 140 debemos tomarles al inicio una hemoglobina glicosilada, ¿listo? Entonces, acá la pregunta que nos debemos hacer en el ámbito hospitalario es si el paciente está tolerando vía oral o si el paciente no está tolerando vía oral. ¿Listo? Si nuestro paciente está tolerando vía oral, probablemente el esquema que nosotros vamos a darle a nuestro paciente va a ser un esquema basal bolo. ¿Listo? Es decir, la insulina basal y el bolo en el desayuno, almuerzo y cena. ¿Listo? Si por el contrario nuestro paciente no está tolerando la vía oral, vamos a dar un esquema que se llama un esquema basal plus, ¿listo? Va a ser nuestra insulina basal y acá el plus básicamente va a ser el esquema correctivo, ¿listo? Entonces, si nosotros escogemos el esquema basal bolo, lo que nosotros debemos dar de tratamiento, vamos a dar una dosis de 0,5 unidades kilogramo día, ¿listo? Es decir, la mitad del peso de nuestro paciente, ¿listo? Sin embargo, hay que tener en cuenta que si nuestro paciente es frágil o si nuestro paciente tiene una enfermedad renal crónica, podemos disminuir inclusive la dosis total hasta 0,3, ¿listo? Es decir, no es un chaleco que nos sí o sí que nos toque seguir de 0,5, sino también debemos determinar las comorbilidades y la fragilidad de nuestros pacientes. ¿Listo? Si nuestro paciente es nuestro paciente ideal que tengamos y vamos a iniciar la terapia con insulina de 0,51 unidades, debemos dividirla la mitad de la dosis en la insulina basal y la otra mitad en la insulina de los bolos. ¿Listo? Y posteriormente los bolos los vamos a dividir tanto para el bolo del desayuno, para el bolo del almuerzo y para el bolo de la cena. ¿Listo? Ya en cuanto al esquema basal plus, básicamente vamos a dar una dosis total de 0,25 unidades kilogramo día, ¿cierto? Que va a ser la dosis total para la insulina basal y como les dije va a ser el esquema correctivo, ¿listo? Que el esquema correctivo básicamente va a depender mucho también de las instituciones en donde vayamos a trabajar, ¿cierto? Que dependiendo tanta glucometría, nosotros le vamos a colocar una dosis de insulina de corta acción, ¿listo? Entonces, acá la idea es que vamos a evaluar las metas de glicemia de nuestros pacientes intrahospitalarios, que va a ser completamente diferente al ámbito ambulatorio, que va a ser de 140 a 180. ¿Listo? Acá vamos a determinar el ajuste de la insulina basal dependiendo de la glicemia que tomemos en ayunas, que si nuestro paciente tiene una glicemia en ayunas de 100 a 140, no vamos a hacerle cambios a la dosis de la insulina basal. Si por el contrario tenemos una glicemia de 140 a 180 en ayunas, debemos incrementarle el 10% de la dosis o si tenemos una glicemia mayor de 180 vamos a incrementar el 20% de la dosis de la insulina basal que estamos aportándole a nuestro paciente. ¿Listo? En caso de que nuestro paciente tenga una glicemia entre 70 y 99, vamos a reducir el 10% de la dosis de la insulina basal y si tenemos una glicemia menor de 70 miligramos, vamos a reducir el 20% de la dosis. ¿Listo? Entonces, ya como pues para afianzar un poco este tema, pues un pequeño caso es un paciente de 60 años, ¿cierto? Por aquí levantaron la mano. Valentina. Hola Andrés, es que hay una pregunta en el chat. Sí, Mafe obvio. nos pregunta, para colocar el esquema basal plus o basal bolo, ¿cómo calculo cuánta cantidad pongo o inicio a 2 unidades? Listo. No, no, no. Perfecto. Muy buena pregunta. Entonces, como, o sea, la primera pregunta que estamos hablando del contexto hospitalario, ¿listo? Entonces, la primera pregunta que uno se debe realizar es si el paciente está tolerando vía oral o si, por el contrario, ya me sé que porque va por un procedimiento quirúrgico o por algún motivo no está tolerando vía oral, entonces vamos a determinar los esquemas que vamos a utilizar. Entonces, si nuestro paciente tolera la vía oral, lo ideal es que vamos a iniciar con un esquema basal bolo. ¿Listo?
vamos a darle la mitad, digamos en pocas palabras, si el paciente pesa 80, vamos a tener en cuenta, digamos, 40 unidades, ¿cierto? De esas 40 unidades las vamos a dividir en dos segmentos. Uno que va a ser nuestra insulina basal, que en este caso serían 20 unidades. Y la otro 50% pues va a ser los bolos que los vamos a dividir posteriormente en tres, es decir, 6, 6 y 6. ¿Listo? No sé si quedó claro la, la respuesta de tu pregunta, Mafe. Mafe nos pregunta en el ámbito ambulatorio. Ah, bueno, listo. Entonces, en el ámbito ambulatorio era lo que habíamos comentado, que si ya tenemos los criterios para inicio de insulinización, debemos iniciar la insulina basal a simple, para que no nos compliquemos la vida, a 10 unidades, ¿cierto? Posterior a eso, vamos a irla titulando, como les comenté, de acuerdo a las glucometrías. Si está la glucometría entre 80 y 130, es lo normal en ayunas, ¿cierto? Si está por encima de 130, el promedio de 3 días, debemos incrementar la dosis de la insulina basal de a 2 unidades, ¿listo? ¿Y hasta cuándo la vamos a incrementar? Hasta máximo, hasta la mitad del peso de nuestro paciente, que sería el concepto de sobrevasalización, ¿listo? Si por el contrario, nuestro paciente no ha llegado a metas, o por lo menos las glucometrías en ayunas ya están entre 80 y 130 y tenemos una glicosilada fuera de metas y nosotros necesitamos intensificar la terapia con insulina, podemos colocar los bolos, ¿listo? Que como les dije, digamos para cuestiones prácticas, uno inicia con 4 unidades, ¿cierto? De la insulina de corta acción, y lo ideal pues sería sobre la comida principal de nuestro paciente, ¿listo? Y también la vamos a ir titulando de acuerdo al valor de las glucometrías, que lo ideal sería entre 140 y 180, ¿cierto? Sin embargo, pues ahí sí, pues les quiero como decir que la titulación de los bolos, ténganla un poquito como con más cuidado. ¿Por qué? Porque me pueden generar hipoglucemia, ¿listo? Acuérdense que las insulinas basales por lo general casi no me generan hipoglucemia, sin embargo los bolos sí me generan hipoglucemia, entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces no sé si ahora sí te quedó más claro, Mafe. Sí, gracias. Listo, perfecto. Entonces, listo, sí, llegamos acá. Entonces, el caso clínico, pues básicamente era nuestro paciente de 60 años con diagnóstico de diabetes que venía en manejo con metformina, empagliflozina, quien ingresa pues por una cefalea, estuvo en seguimiento por neurología y solicitan la valoración pues por medicina interna. ¿Por qué? Porque tenía unas glucometrías en 345, 400 y 300 y tenía una hemoglobina glicosilada en el ámbito ambulatorio que estaba en 9,8. Entonces, lo que debemos hacer, pues inicialmente no teníamos glicosilada, si nuestra glicosilada era del ámbito ambulatorio, pues sería solicitar una glicosilada en el momento de la hospitalización. Y lo otro, pues debemos ya iniciar pues terapia con insulina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues cumple con los criterios que habíamos dicho para el inicio de terapia de insulina en el ámbito hospitalario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nuestro paciente pesa 70 kilogramos, entonces lo vamos a dividir, que va a ser 35 unidades, ¿cierto? Que va a ser, perdón, lo vamos a dividir pues por 0,51 unidades kilogramo, que sería 35 unidades total al día. ¿Listo? Entonces, si nosotros somos muy estrictos y lo dividimos en dos, que era para determinar la dosis de la insulina basal y determinar la dosis de los bolos, pues vamos a tener 17 unidades de la insulina basal y posteriormente las otras 17,5 las podemos dividir en tres. Entonces, como para ámbitos como más prácticos, lo podemos acá un aproximado que sería 18 y lo dimos en 3, entonces a este paciente le podríamos colocar un esquema de 17 unidades de insulina basal con 6 unidades preprandiales. ¿Listo? Eso era como lo que les quería traer el día de hoy. No sé si tengan dudas o si el profe Arias tenga algún comentario adicional o algo adicional. Gracias, Andrés, súper claro.
Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, igual, si por algún motivo llegan a tener alguna pregunta o algo adicional, me pueden buscar sin ningún inconveniente, ¿listo? Y nada, Andrés, muchachos, ¿sí? hay una pregunta en el chat. Dice, ¿hay alguna razón por la que la ADA aún recomienda la NPH? Eh, pues realmente, digamos, uno la podría usar el por qué, porque en algunas instituciones no podemos contar tanto con las insulinas análogas, ¿cierto? La uno la puede usar, pero el problema, como les dije al inicio, va a ser la vía media y el pico que me genera la NPH. Por ende, la NPH nos tocaría cada 12 horas, ¿listo? Entonces, uno la podría usar, ¿sí? Pero pues, pero como les digo, pues si tenemos la oportunidad de usar las análogas, la podemos usar. Lo otro también es en contexto de que si estamos hablando en crisis hiperglucémicas es completamente diferente. ¿Listo? Acá estamos hablando en contexto de, de insulinoterapia de manera ambulatoria y en contexto intrahospitalario. ¿Listo? Pero sin contar crisis hiperglucémicas. ¿Listo? Ahí hay solamente un escenario, Andresito. Tú lo has dicho Ah, perfectamente bien. gracias. En las guías de ADA del 2024 hay un uso muy particular de la NPH, teniendo en cuenta eso que dijiste súper bien del pico, y es que corresponde también un poco a la farmacocinética de los corticoides. Ujú, Entonces, eso, todo esto es súper debatido. Nosotros realmente no lo hacemos tanto en la práctica clínica, pero en teoría hay una plausibilidad biológica bajo la cual uno podría aprovechar ese pico de la NPH para también eh, como coger el pico, entre comillas, por así decirlo, súper coloquialmente, del corticoide cuando tú esperas que te haga el mayor momento de hiperglicemia. Ese es ujú, como el único como asterisco ahí de la NPH todavía en la ADA, pero pues realmente sabemos que por riesgos de hipoglicemia, etcétera, etcétera, que tú ya lo has explicado muy bien, los análogos son las opciones más seguras. Y ya, de resto, eh, casi nunca la usamos, pues. ujú. Muchas gracias, Anita. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, damos ya por finalizada la sesión. Nuevamente agradecerles y felicitarlos para que continúen con este espacio académico. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Que esté muy bien. Feliz noche para todos. Si alguno de los aquí presentes quiere dar alguna charla, los esperamos con muchísimo gusto. Que esté muy bien.